Hola, buenos días. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos continúe respaldando, nos continúe ayudando. Todos los días somos necesitados de su misericordia, todos los días somos necesitados de su amor, todos los días yo en lo personal todos los días necesito de mi Señor Jesús. Todos los días necesito de Dios. Gloria a Dios. Gracias a mi Señor Jesús por haberme dado otro día más de vida, por haberme permitido una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para mejorar. En lo personal yo veo cada día como una nueva oportunidad que me ofrece el Señor Jesús para no cometer los mismos errores que cometí el día de ayer. Una nueva oportunidad para ser extraordinario. Gloria a Dios. En este mundo, en este mundo de hoy, en este tiempo, donde habemos muchas personas que estamos sumergidas y perdidas en delito y pecado. Le doy gracias a Dios porque gracias a Dios que me permitió conocer su nombre y permitió que yo tuviera la potestad y la autoridad para clamarle, llamarle y recibir auxilio automático, auxilio instantáneo en la manera que yo clame. Más que automático. En una ocasión, en Éxodo 33:18, en un momento Moisés le exclamó a Dios, le dijo: Señor, te ruego me muestres tu gloria. En Éxodo 33:18 le dijo: Señor, te ruego me muestres tu gloria. Y ya en Éxodo 33:17 ya Dios le había contestado. Ya Dios sabe cuál es nuestro pensamiento y qué palabra vamos a decir antes que la digamos. En Éxodo 33:17, vamos a leerlo literalmente. Éxodo 33:18 Moisés le exclama al Señor Jesús, a Dios pues como tal. Le dice: Dios, te ruego me muestres tu gloria. Y en Éxodo 33, eso fue en Éxodo 33:18, y en Éxodo 33:17 ya Dios le había contestado. Un versículo antes de que le exclamara a Moisés eso, ya Dios le había contestado y le había dicho: haré todo lo cuanto has dicho, por cuanto has hallado gracia delante de mis ojos. Gloria a Dios. Esto es otra enseñanza, pero Dios me movió hasta ahí para explicarle esto. Gloria a Dios. Éxodo 33:18. En el nombre de Jesús. Dice: Él entonces dijo: Moisés, te ruego me muestres tu gloria. Y en Éxodo 33:17 ya Dios le había contestado. Dijo: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Eso es lo que Dios quiere en este momento, que le conozcamos por su nombre. Por eso es que la palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. La forma correcta para clamar a Dios es llamarlo por su nombre. Y el nombre de Dios es Jesús. El nombre de Dios es Jesús. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Reiterando la bendición de Dios al permitirnos despertar un nuevo día. Despertar en una nueva oportunidad. Un nuevo capítulo. Un nuevo episodio. En una nueva fase. Esperamos que siempre cuando Él está dirigiéndonos y siempre cuando Él está
que siempre cuando Él tiene el control de nuestras vidas será un día mejor. Porque es un día donde usted, así como yo, puedo recibir dirección de Dios y puedo tener la oportunidad de no cometer los mismos errores que cometí el día de ayer, porque ya desde antemano yo le he presentado a Dios mi día y le he puesto a Él mis cargas, mis problemas, mis situaciones que debo resolver, mis angustias. Señor, pongo todos mis problemas en ti, pongo todas mis angustias en ti, pongo todas mis ansiedades sobre Él. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal, a mis pastores, a mi pastor Moisés Olivares, el patriarca, no, el prevístero, mi pastor Moisés Olivares, el prevístero, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, dándole gracias a Dios por su enseñanza, dándole gracias a Dios por su amor, dándole gracias a Dios por su entrega, dándole gracias a Dios por el nivel que tiene, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por haberme aceptado y acogido como un hijo espiritual, dándole gracias a Dios por su cobertura, dándole gracias a Dios por su paciencia, dándole gracias a Dios por su pastoreo, dándole gracias a Dios por tomarme en cuenta y permitirme que yo pueda llegar al redil de este pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión tengo como iniciativa, o Dios, que es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, ha puesto en mi querer disertar y exponer un mensaje que va conforme a las necesidades de la humanidad en este tiempo, que es que podamos comprender el plan de Dios para nuestras vidas y podamos comprender y entender el porqué de las situaciones actuales, el porqué de las condiciones de vida que se presentan sobre todo en este país, en Venezuela, el día de hoy. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder a desarrollar esta enseñanza. Hay mucha contaminación sónica. Debemos tomar en cuenta que es la madrugada del 25, de 24 para 25. Y bueno, el enemigo tiene a todos descontrolados, tiene a todos ebrios, a todos llevados por sus emociones, llevados por su carne, por las emociones de su carne. Bueno, vamos a desarrollar esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, limpia los aires. Señor Jesús, guárdanos, bendícenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el desierto, el campo de batalla, el campo de entrenamiento. El desierto, el campo de entrenamiento. 1 Corintios 3:9.
Vamos a leerlo, literalmente. 1 Corintios 3:9. En el nombre de Jesús. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por tu promesa. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu instrucción, Padre. Dios nos está construyendo. Dios nos está edificando nuestra vida espiritual. Por consiguiente, los que apuntamos a la llenura de Dios en nuestra vida y los que apuntamos a la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser, estamos en búsqueda de una plenitud espiritual, una plenitud del Santo Espíritu del Señor Jesús. Y por consiguiente, esa plenitud de su Santo Espíritu en lo espiritual impregnará nuestra alma. Y entonces seremos un alma espiritual, porque nuestra alma tomará el control de nuestro espíritu. Y por consiguiente, nuestra alma impregnará nuestra carne, nuestra naturaleza física, y seremos cuerpos espirituales. Eso es a lo que apunta el Espíritu Santo, el Señor Jesús, a que podamos establecer una plenitud en nuestro ser, una plenitud de la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios nos está construyendo y edificando un estilo de vida de santidad y determinación a vivir libre de pecado. Es un proceso. Vivir libre de pecado no es algo que Dios no es mago. Cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, nos somete a un proceso de conversión o de transformación, porque Dios quiere o necesita que nosotros efectuemos cambios reales y verdaderos. ¿Cómo podemos efectuar cambios reales y verdaderos? Con el modelo de Dios. Esa es la respuesta. Bajo el modelo y la estructura de Dios. De adentro hacia afuera. Cambiando primeramente en nuestro interior, en nuestro espíritu. Luego, la llenura del espíritu impregnará nuestra alma. Y por consiguiente, nuestra alma impregnará nuestra naturaleza física o nuestra carne. Gloria a Dios. Mateo 3:8. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Mateo 3:8. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Muchos de nosotros nos arrepentimos, pero son arrepentimientos superficiales. Arrepentimientos que a Dios no le agrada. Porque nuestros frutos, como dice en una porción de la palabra también, que por sus frutos los conoceréis. Y cuando un árbol da un fruto, es porque ya ha precedido un proceso de maduración, ha precedido un proceso de alimento y desarrollo de ese árbol para que ese árbol pueda dar fruto. Gloria a Dios. Y para que demos frutos dignos de arrepentimiento, tiene que debe haberse iniciado desde lo anterior un proceso espiritual, un proceso en donde Dios ha permitió que llegue la semilla de la buena palabra, la semilla de la palabra de Dios a nuestra vida y pueda ser regada,
pueda ser labrada la tierra. O sea, ¿cuál es en términos agrícolas? La función del labrador es quitar quitar y prever los insectos, las polillas, las bacterias, todo lo que pueda dañar el crecimiento de la planta o del árbol. Hay que evitarlo y cuidar el sano crecimiento y el desarrollo del árbol o de la planta para que pueda dar fruto. Porque si en su proceso de crecimiento o de desarrollo fue distorsionado o fue ciertamente perturbado por cualquier agente en el crecimiento espiritual, los perturbadores o los detractores o los que molestan el crecimiento espiritual son los espíritus inmundos. Que el Señor reprenda al enemigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si se da cuenta, producir un fruto es un proceso de crecimiento y lleva tiempo, además de un alimento y riego regulares, o sea, constante. Alimento y riego, alimentarnos de la palabra de Dios y regarnos. O sea, ¿cuál es el riego? Esa es la función del labrador. Proteger la buena semilla y permitirle que pueda desarrollarse de una manera sana y de una manera ideal. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Muchos de nosotros sembramos la buena semilla, que es la función o a eso estamos llamados nosotros en la Gran Comisión. Nosotros sembramos la buena semilla, le hablamos del Evangelio a las personas, pero el crecimiento como tal le corresponde a mi Señor Jesús, le corresponde a Dios como tal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos como cristianos requiere crecimiento y permitir que Dios nos forme. Permitir que Dios nos forme, como dije en 1 Corintios 3:9, somos labranza de Dios, edificio de Dios. En el lenguaje agrícola, el trabajo del labrador es ese: cuidar y proteger el crecimiento, el sano crecimiento de la semilla, del sano crecimiento del árbol, de la planta, que va a producir fruto, para que ese fruto no salga distorsionado y pueda producirse a su tiempo. Entonces debe haber previamente un trabajo del labrador. Gloria a Dios. Esa es la bandera o el eslogan de la fundación del cual presido. La fundación que Dios ha podido establecer para que yo la presida se llama Labradores del Reino. Fundación Labradores del Reino, el cual nos ocupamos desde esto, de enseñar, de cuidar y de proveer la sana semilla o la buena semilla de Dios en los hombres para que podamos estar vigilantes de un sano y un correcto crecimiento de la semilla espiritual en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Usar nuestro equipamiento espiritual con confianza y destreza requiere que Dios nos enseñe. Gloria a Dios.
usar nuestro equipamiento espiritual. Cuando hemos sido regenerados, hemos sido bautizados, hemos sido equipados con lo mejor en la tecnología espiritual, usando términos más populares y más comprensibles. Tenemos las mejores armas del espíritu, lo último en tecnología espiritual, lo mejor es lo de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que no tengo guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por lo tanto, está revestido de toda la armadura de Dios y ceñido con la coraza de justicia. Con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado apresto del evangelio, el escudo de la fe y la espada de justicia, que es tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Entonces necesitamos que Dios sea que nos enseñe y que nos entrene para poder ser diestros en el uso de sus armas espirituales, en el uso de su armadura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestra casa, nuestra edificación espiritual, dice la palabra que somos edificio de Dios. Dice la palabra que somos su edificio, somos labranza de Dios. O sea, que Dios es que nos está edificando. Dios es que nos está labrando. Dios es que nos está formando. Entonces, en esa formación debe haber un proceso de mantenimiento. Debe haber un proceso de limpieza. Entonces, al igual que en su casa o en la vida secular, usted debe limpiar y debe ordenar su casa para que pueda estar en condiciones para recibir cualquier visita, para que te pueda estar en condiciones de usarla en el momento que se necesite. Así debemos hacer nosotros en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual. Debemos hacer constantemente, ejecutar un proceso de mantenimiento, un proceso de limpieza, de coordinación, de arreglo de nuestras armas espirituales, de mantenimiento, para que en el momento que necesitemos usarlas, estén en condiciones para enfrentar la situación a la que la vamos a exponer, a la que la tenemos dispuesto a usarla, nuestro equipamiento espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús nos enseña cómo prepararnos. Cuando el Señor Jesús tiene promesas o tiene planes con un pueblo, con una persona individual, Dios no lo lleva a los problemas, Dios no lo lleva a las situaciones, Dios no lo lleva a las adversidades, no. Dios lo lleva al desierto. Dios lo lleva al desierto para ser formado. Gloria a Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, que Dios tenía para ellos una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Y un viaje que debió haber transitado en 4 días, duró 40 años. ¿Por qué hubo tal demora y por qué hubo tal retraso en los propósitos de Dios? Los propósitos de Dios son inconmovibles. Los dones y los propósitos de Dios son inconmovibles. Cuando Él ha prometido algo sobre alguien, ciertamente lo va a cumplir hasta el final. Pero para que una persona esté en condiciones de escuchar el llamado y de cumplir el propósito de Dios en su vida y en nuestras vidas, recibimos la bendición en el Espíritu.
pero necesitamos un alma que pueda extraer del espíritu lo que yace en el espíritu que ha sido dispensado por el Espíritu Santo. En nuestro espíritu hay una carga espiritual. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dará carga que no podamos llevar. Eso es un versículo que ha sido mal interpretado y ha sido mal estudiado y disertado a través de los tiempos por las personas. Gloria a Dios. Dios no nos dará carga que no podamos llevar. No es Dios no nos dará problemas que no podamos superar, no. Es Dios no nos dará responsabilidades que no podamos asumir o que no podamos cumplir. Gloria a Dios, porque la carga es como una carga de batería. Cuando tenemos nuestro espíritu es como una pila recargable que se recarga cada vez que tenemos en contacto en la oración con el Espíritu Santo a través de la oración. Nuestra pila, nuestras energías espirituales se recargan a través del contacto con el Espíritu Santo en la oración. Nuestro espíritu se llena de energía. El Espíritu Santo le transfiere a nuestra energía todo lo que necesita. El Espíritu Santo le transfiere a nuestro espíritu todo lo que necesitamos. Por eso es que Dios dice en su palabra, Dios no nos dará carga que no podamos llevar. O sea, Dios no nos dará responsabilidades que no podamos cumplir. Cuando Dios, en su diseño original o en su diseño particular para cada persona, estableció un propósito para una persona, Dios va a moldear el alma de esa persona. Dios va a permitir que se moldee, que se moldee el carácter de la persona o el alma de la persona en el desierto. Porque en el desierto es donde hay calor, el calor suficiente. Yo en lo personal soy herrero. Yo forjo metal, forjo hierro. Y para poder darle forma a un hierro, para poder darle forma a un metal, yo necesito que ese metal haya sido previamente expuesto al fuego para poder darle forma. Así somos nosotros. Para que Dios pueda formarnos, debemos ser sometidos al fuego de manera constante y previa. Para que Dios pueda moldearnos. Y la manera correcta en donde podamos recibir fuego, en donde podamos permitir que Dios nos moldee nuestro carácter es a través en el desierto. Dios lleva al pueblo de Israel al desierto. Y un viaje que desde su inicio debió haber durado 4 días, duró 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había murmuraciones, incredulidad, idolatría, muchas cosas que todavía Dios necesitaba moldear en ellos para que cuando entraran en la tierra prometida, entraran en condiciones de disfrutar la bendición que Dios le estaba dando. Así es igualmente en este tiempo el pueblo de Venezuela. En Venezuela, en mi país, Dios está permitiendo, escuchen esta palabra profética, Dios está permitiendo que el pueblo de Venezuela esté atravesando por este proceso del desierto para moldearnos y para darnos cuenta de que no tenemos salida sin Dios, sin el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14. Gloria a Dios, vamos a leerlo literalmente. Gloria a Dios. 2 Crónicas 7:14. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Eso es lo que espera Dios en el desierto.
en este desierto que estamos atravesando el pueblo de Venezuela, Dios espera que clamemos. Mire cómo dice la palabra. Si se convirtiera en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Jesús. Y debemos humillarnos delante de la mano poderosa del Señor Jesús y y llamarlo por su nombre, Señor Jesús. El nombre de Dios es Jesús. Señor Jesús. Clamamos a Dios en oración. Gloria a Dios. Para que el Espíritu Santo del Señor Jesús se haga presente en nuestras vidas y pueda empezar a trabajar y a moldearnos, pueda empezar a trabajar con nuestro carácter, para que la bendición que yace en el espíritu de todo el pueblo de Venezuela pueda ser real, pueda extraerse desde el espíritu hasta la carne. Así como hizo Dios. Dios hizo todo lo que no se ve de lo que no se ve. O sea, Dios trajo de lo espiritual a lo físico. Así debemos hacer nosotros en este tiempo. Debemos traer la bendición espiritual a lo real, a lo físico. Gloria a Dios. Pero todo eso se hace en el desierto. Gloria a Dios. Y debemos tomar en cuenta que la regeneración y el bautismo. El bautismo es el que produce la regeneración. Si no estamos regenerados, si no estamos bautizados en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús, que ese es otro tema, que Dios me lo dio, Dios permitió que este siervo del Señor fuese el instrumento para exponer todas estas cosas. Vamos a continuar, porque si no me voy a quedar aquí. Jesús nos enseña cómo prepararnos. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fíjense ustedes esto, el Señor Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús fue bautizado, Él no necesitaba ser regenerado porque Él era santo. Él estaba exponiendo, era la manera correcta en que usted y yo deberíamos hacerlo en este tiempo. Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Él como paloma. Se posó sobre Él en su humanidad. Y solamente después que fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él, fue que inició su ministerio. Gloria a Dios. Teniendo aproximadamente 30 años, fue que inició su ministerio. Cuando el Señor Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre Él, entonces ya estaba capacitado. Espíritu Santo que necesita usted, que necesito yo. Gloria a Dios, que solamente puede ser dispensado después del bautismo, después de la regeneración. Vamos a leer Hechos 2:38 para ilustrar bíblicamente este acontecimiento. Hechos 2:38. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús, después que se bautizó, recibió el poder del Espíritu Santo. Él no se bautizó para arrepentimiento. Él se bautizó fue para ser un modelo para nosotros en este tiempo de lo que debemos hacer.
para recibir el don del Espíritu Santo. Para venga a nosotros tu reino. En la nación modelo dice el Señor Jesús esto. Y para poder traer el reino de Dios a la tierra, debemos ser ciudadanos celestiales. ¿Cómo somos ciudadanos celestiales? Bautizándonos espiritualmente y regenerando nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Después de que el Señor Jesús se bautizó, recibió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Imagínense ustedes esto. Fue llevado al desierto por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En ese momento hubo un proceso de transición, porque aunque el Señor Jesús estaba plenamente capacitado y preparado, el Señor Jesús era probando que su carne podía funcionar en conjuntamente con su espíritu, que la carne del hombre podía caminar de la mano con el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fusionando lo sobrenatural, dominio de un arte. Las cosas espirituales no se enseñan, se transfieren. Lo espiritual no se enseña, se transfiere. ¿Cómo puede transferir Dios la enseñanza a nuestro conocimiento? Primeramente, es necesario un conocimiento teórico. Es necesario. Porque lo que modula nuestra acción y nuestro caminar es lo que conocemos. Caminamos según lo que conocemos, lo que tenemos en nuestra memoria o nuestro intelecto. Y tratamos de no equivocarnos. Entonces, el dominio de la teoría espiritual. Pero también está el dominio de la práctica. O sea, caminar conforme a lo que sabemos. Estas dos informaciones se funden y se almacenan en nuestra intuición espiritual. Y en cualquier momento que tengamos necesidad de ese repertorio, el Espíritu Santo tomará ese repertorio que ya es en nuestro conocimiento. El Espíritu Santo que mora en usted y en mí, mora en nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu, en la medida que tenemos contacto con el Espíritu Santo del Señor Jesús, toma propiedades y toma propiedades del Espíritu Santo del Señor Jesús. Y en la medida que podamos vivir en oración, en contacto con Dios, nuestro espíritu se hará más se hará más como el Espíritu Santo del Señor Jesús. Que eso es lo que apuntamos todos. Lo que apuntamos todos es a vivir y a ser como el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús volvió al Jordán. Lucas 4:1. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Gloria a Dios. Fue llevado el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Que el desierto que estamos atravesando, usted y yo, en este tiempo en Venezuela. Gloria a Dios. En donde debemos reconocer primeramente la mano de Dios. Donde debemos ser regenerados espiritualmente. Para que el poder de Dios pueda fluir a través de nosotros. Para que la vida de Dios podamos traerla del cielo a la tierra. Como dice la oración modelo. Venga a nosotros tu reino. Gloria a Dios. El Jordán es un ejemplo profético de la vida de santificación. Gloria a Dios. Que inicialmente ejemplificado en el bautismo en agua.
Gloria a Dios. El Señor Jesús fue bautizado en agua, en el río Jordán. Y después de eso, después del bautismo, fue que vino sobre el Señor Jesús el poder del Espíritu Santo. Porque en ese momento el Señor Jesús era espíritu vivificante, pero estaba en la humanidad, estaba en un cuerpo carnal o en un vehículo carnal. Y para que usted y yo, que somos carne, podamos ser partícipes de la naturaleza divina y del poder de Dios, también debemos bautizarnos. Y debemos entrar en comunión con el Espíritu Santo del Señor Jesús para ser portadores del poder del Señor Jesús. Gloria a Dios. En Josué del capítulo 1 al capítulo 3, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios, el Señor Jesús, vamos a leer Josué 3:5, que es donde Dios le dice a Moisés que pase al pueblo de Israel por el Jordán. En ese momento también las aguas se abrieron en dos. Pero cuando el pueblo de Israel transitó y atravesó el Jordán, eso fue un ejemplo vivo del bautismo. Cuando atravesaron el Jordán y salieron del Jordán, estaban limpios. El Señor Jesús los bautizó en esa travesía por el Jordán, porque necesitaban, después de los 40 años de transición o de moldeamiento en el desierto, Dios necesitaba que se regeneraran espiritualmente para poder ser partícipes de la naturaleza y de la bendición que yacía para ellos en la tierra prometida. Vamos a leerlo. Josué 3:5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Gloria a Dios. Santificaos, debemos santificarnos en el agua del bautismo para que Dios pueda obrar a través de nosotros. El Espíritu Santo está sobre mí en esta hora. Debemos bautizarnos en el nombre de Jesús para que Dios pueda hacer maravillas en nosotros y pueda cambiar nuestro país, nuestra tierra, pueda sanar nuestra tierra, como dice 2 Crónicas 7:14. Gloria a Dios. Note cómo el poder sobrenatural genuino de Dios y la santidad están conectados. Caminan de la mano. Si usted no es santo como Dios, Dios no va a poder obrar ni en usted ni a través de usted. Porque primero Dios debe obrar en usted para poder obrar a través de usted. Gloria a Dios. Y a través de mí también. Vemos cuando el pueblo pasó el Jordán, se dice que estaban limpios después que atravesaron el Jordán. Si queremos funcionar en el poder genuino y no adulterado de Dios, tenemos que vivir limpio, tenemos que vivir en santidad. Hemos de estar dedicados al llamado de Dios, de tal forma que nos lleve a la santidad. Debemos vivir conforme al llamado, porque muchos son llamados. Toda la humanidad ha sido llamada a ir a los pies de nuestro Señor Jesús, pero no todos son los escogidos. Los escogidos son las personas que tienen la responsabilidad de guiar a otros y de mostrarle a otros cuál es la forma correcta de hacer las cosas según Dios. Gloria a Dios. Jesús regresó al Jordán, donde fue bautizado como un ejemplo de su dedicación a la santidad y a su llamado. Gloria a Dios. El Señor Jesús no necesitaba muchas cosas, pero como su naturaleza es santa, Él quiso mostrarnos a nosotros cómo es la manera correcta de hacer las cosas.
para Dios empezar su ministerio y para Dios poder hacer los milagros, todas las señales y todas las cosas que hizo, todos los milagros y toda la manifestación de poder que hubo en su vida física, primero él debió ser bautizado. Bautismo que necesita usted y que necesito yo. Regeneración que necesita usted y que necesito yo. Porque necesitamos morir espiritualmente en el bautismo del Señor Jesús. Cuando somos bautizados morimos con el Señor Jesús, pero también resucitamos con Él. Y resucitamos en poder espiritual, no en poder carnal, no en poder de la carne, no. Resucitamos en poder espiritual. Gloria a Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es importante notar que el desierto no es un lugar de circunstancias trágicas. Gloria a Dios. Algunos creen que como atraviesan un momento trágico, están en un desierto espiritual. Las situaciones, las tragedias, los accidentes, los eventos trágicos no son un desierto espiritual. Son momentos en donde nuestra propia desobediencia y nuestra propia transgresión ha permitido que el enemigo venga sobre nosotros para matarnos, para quitarnos la vida. Gloria a Dios. Porque el enemigo le conviene, y que el diablo en esta hora, que el Señor lo reprenda en esta hora. El enemigo lo que quiere es que muramos sin el Señor Jesús, sin habernos bautizado y regenerado. Para el enemigo cochino ese, que el Señor lo reprenda, tenga en el infierno más almas de las que se trajo cuando el Señor Jesús o cuando Dios lo sacó del cielo. Gloria a Dios. Pero recuerde que Dios no nos prueba a través de la tragedia y del mal. Santiago 1:13 dice eso. Vamos a leerlo. Santiago 1:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. En nombre de Jesús. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado